¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. Michael, ¿qué tal, hijo? ¿Cómo estás? Buenas ¿Todo bien? tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. ¿Cómo les va? ¿Todo ok? Hola, esto Alex. ¿Cómo estamos? Dianita, buenas, buenas. ¿Qué tal, muchachos? ¿Todo sin problemas? ¿Todo perfecto? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Alexandra? Hola, Ronald. ¿Qué tal, Estelita? Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo conforme? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a poner por aquí. ¿Qué tal, muchachos? Vamos a ver cómo, cómo vamos avanzando. Un ratito. ¿Se observa lo que tenemos en pantalla, muchachos? Hola, Keila, ¿cómo estás, hija? Buenas tardes. Ya, excelente. Muy bien. Vamos recordando un poquito sobre lo que trabajamos la semana anterior, antes de empezar nuestra clase. Nosotros habíamos hablado acerca de ecología, si mal no recuerdo. ¿Estamos bien? Hablamos la semana anterior acerca de el concepto de ecología. Perfecto. Ronald, ¿recuerdas qué era la ecología, campeón? ¿Alguien recuerda qué era ecología? ¿O para qué servía? ¿O qué la caracteriza? A ver, muchachos, ¿a qué llamamos ecología? ¿Quién recuerda qué era ecología? Sí recuerdan, ¿verdad? Hola Ángel, buenas tardes. ¿Qué era ecología, jóvenes? ¿A qué llamábamos ecología, muchachos? ¿Ya lo olvidaron? Bueno, vamos a recordar. La ecología era aquella ciencia que estudiaba al ambiente y todos los seres vivos que se desarrollan. Estamos. Había dos tipos de ecología. Una autoecología y una cinecología. Muy bien. Claro, la auto y su entorno. ¿Estamos de acuerdo? Y también estaba la cinecología, varias especies y también su entorno. Hay algo muy importante, muchachos. ¿Ustedes creen que verdaderamente se pueda estudiar a todas las formas vivas de un solo porrazo? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? No, No, claro que no. Es imposible. La biología, muchachos, le pide ayuda a una ciencia auxiliar. Esa ciencia auxiliar se llama taxonomía. La taxonomía se va a encargar de la división y clasificación de qué? De los seres vivos. De los seres vivos. Muchachos, cuando ustedes se conviertan en universitarios, también van a tener una clasificación, así, en todo el sentido de la palabra. Porque ustedes siendo universitarios van a estar en el área de ciencias, van a estar en determinada facultad, van a pertenecer a determinada escuela profesional, en determinado ciclo, en determinada sección, en determinado grupo. ¿Se percatan cómo es que vamos desde lo más general hacia lo más específico?
De eso se encarga la taxonomía, muchachos. Justamente sobre eso vamos a conversar un poquito el día de hoy. La taxonomía es aquella ciencia que tiene como finalidad ordenar, dividir, clasificar, separar a los organismos de acuerdo a ciertas características físicas, fisiológicas, bioquímicas, genéticas, estructurales, etcétera, etcétera. Taxonomía significa orden y ley. Órdenes de los organismos, leyes que se van a encargar de clasificarlos. Hay un dominio que es la versión más general. Luego viene el reino, filo o división, clase, orden, familia, género y especie. El taxón es el término que se aplica a determinado grupo de organismos situado en un nivel determinado, cualquiera de estos niveles, en un esquema taxonómico. ¿Cómo entendemos esto? Muy fácil, muchachos. En primer lugar, nosotros conocemos a todas las formas vivas, o mejor dicho, a la gran mayoría. Les damos un nombre vulgar, un nombre común y corriente, un nombre popular, un nombre coloquial. Un señor llamado Carl von Linné, o Linneo, propone que cada organismo debería tener un nombre y apellido, vamos a llamarle así. Ese nombre y apellido vendría a ser el nombre científico. Debería estar constituido por un género y una especie. La unión de ambos era lo que se llamaba sistema binomial. El sistema binomial se caracteriza porque a cada organismo le va a dar un nombre específico, género y especie. En el caso del humano, el género es el Homo y la especie es el sapiens. Homo sapiens, nombre vulgar, el hombre o el humano. El gato doméstico, Felis catus, en donde la primera letra siempre va a ir con mayúscula y el resto, ahora sí, en minúscula. ¿Quién propone eso? Carl von Linneo. Un ejemplo súper sencillo, muchachos. Nosotros comemos unos animalitos que pertenecen a la familia de los roedores. El nombre científico es Cavia, vamos a ponerlo por aquí, Cavia porcellus. En Estados Unidos los tienen como mascotas, les llaman cuy. Vamos, hay unos animalitos pequeñitos que son inofensivos, pero que las chicas lo ven y ponen el grito al cielo cuando sobre todo van por el suelo y mueven la colita. Les llamamos mus musculus. El nombre popular, el nombre común, es ratón. Por ejemplo, también hay otro insecto que no es agresivo, pero a las chicas también las vuelve locas. Entran en un estado de histeria. Le llamamos periplaneta, vamos a poner por acá, periplaneta americana. Popularmente le llaman cucaracha. Le llaman cucaracha. Esto viene a ser el concepto de sistema binomial. El sistema binomial permite que todas las formas vivas, aparte de un nombre común y corriente, tengan un nombre científico. Ahora bien, nosotros somos género Homo, especie Sapiens. ¿Estamos de acuerdo? Hombres pensantes, supuestamente la raza o la especie más inteligente del planeta, los humanos, como popularmente o vulgarmente se nos conoce. Estamos en la familia homínidos,
Somos del orden primates porque caminamos en dos piernas. Tenemos la clase mamíferos porque mamamos, tenemos mamas, solo que en el hombre las mamas están atrofiadas. Quienes lo desarrollan por cuestiones hormonales son las hembras o las mujeres, en este caso. Tenemos el filum vertebrata o vertebrados, porque presentamos una columna vertebral. Estamos incluidos en el reino animal y pertenecemos al dominio Eucaria. Esto vendría a ser la clasificación que encontramos, muchachos, taxonómicamente hablando. Ahora bien, una especie es el conjunto de organismos que pueden reproducirse, aparearse entre sí, pero fundamentalmente, muchachos, dejar descendencia fértil. Dejar descendencia fértil. Por ejemplo, digamos que a mi amiga Keila le regalan 2 conejitos, macho y hembra, y en de 6 meses esos 2 conejitos hacen que haya 25 conejitos. Eso es especie. ¿Por qué? Porque han podido reproducirse, porque son genéticamente compatibles. ¿Estamos de acuerdo? El señor Aristóteles es considerado el padre de la biología. Él clasificaba a los organismos en enaima, animales de sangre roja, y anaima, animales sin sangre roja. A los animales sin sangre roja él les denominaba insectos. Un señor llamado Teofrasto de Ereso es considerado el padre de la botánica. Él estudiaba las plantas en todas sus presentaciones: árboles, arbustos y hierbas. El señor Carbón Linneo propone el reino animal y el reino vegetal, donde aparece el ya conocido sistema binomial. Ernest Haeckel, por otro lado, es el científico que propone el concepto de ecología, el estudio del ambiente y los seres que se desarrollan en él. Pero además propone otro reino, el reino protista, organismos unicelulares que ya tenían un núcleo verdadero. Posteriormente, Robert Whittaker propone una clasificación mucho más definida, mucho más precisa. El reino monera, el reino protista, el reino fungi, los metafitas y los metazoas. Bacterias, protozoos, hongos, plantas y animales. Carl Woese propone un reino más, el reino arquea. Entonces, con la participación de todos estos científicos, ya se va logrando una clasificación mucho más definida, mucho más específica, muchachos. Consecuentemente, finalmente, se obtienen ya los 5 reinos vivientes. Aquí tenemos el reino monera para las bacterias, el reino protoctista para protozoarios y algas unicelulares, el reino fungi para los hongos, el reino metafita para las plantas y el reino metazoa para todos los animales en sí. De acuerdo a la complejidad de estos organismos, pueden ser organismos unicelulares que no tienen tejidos y organismos pluricelulares que ya presentan tejidos propiamente dichos.
Entre los organismos unicelulares que aún no pueden formar tejidos, tenemos el reino Monera, y el reino protista, para los protozoos o las algas. Cuando hablamos de los hongos, nos referimos a formas vivientes sin órganos propiamente dichos, pero también se encuentran las plantas y los animales. Aquí la elaboración, la complejidad de estas formas vivas es un poco más evolucionada. Aquí encontramos a los 5 reinos vivientes propiamente dichos. El reino de las bacterias, llamado también reino Monera, abarca a organismos unicelulares que no presentan un núcleo verdadero. Tenemos las bacterias y tenemos las cianobacterias. Bacterias y cianobacterias. Luego encontramos a los protoctistas, organismos que tienen características tanto de plantas como de animales. A los organismos con características de plantas primitivas les llamamos protofitas. Les decimos popularmente algas. A los organismos que presentan características de animales les llamamos protozoos, que pueden ser flagelados, pueden ser ciliados o pueden tener pseudópodos. Luego, muchachos, aparecen los hongos, organismos que en algún momento se pensaron eran iguales a las plantas. Falso. Las plantas producen su alimento y liberan oxígeno. Los hongos no tienen esa capacidad, muchachos. Al contrario, los hongos son llamados descomponedores. Se encargan de reciclar la materia orgánica, la van a pudrir. Luego aparece ya el reino metazoa, el reino de los vegetales, organismos pluricelulares que tienen la capacidad de fabricar su propio alimento a partir de la luz del sol, del agua y un gas tóxico llamado CO2. Por un concepto llamado fotosíntesis, las plantas hacen posible, muchachos, la existencia en nuestro planeta. Finalmente, tenemos el reino metazoa. Cuando hablamos de el reino metazoa, nos estamos refiriendo al reino animal, organismos más evolucionados. Esos metazoas, muchachos, ya pueden formar tejidos propiamente dichos. Esos metazoas, los animales, son heterótrofos obligatorios. Por cuestiones didácticas, se les ha dividido en animales superiores, mamíferos, anfibios, reptiles, aves y peces. Pero también hay animales inferiores, arácnidos, artrópodos, insectos, anfibios, moluscos, equinodermos, nidarios o llamados medusas, platelmintos y poríferos. A los animales superiores se les llama también vertebrados. A los animales inferiores le llamamos nosotros invertebrados. Entonces, ya tenemos un ejemplo perfecto, un ejemplo definido de lo que es la taxonomía. ¿A qué sirve esta ciencia, muchachos? Para la clasificación adecuada de las formas vivas. Esa taxonomía nos va a garantizar un orden, ¿sí? Una secuencia lógica en el proceso evolutivo. La pregunta ahora, chicos, es la siguiente. ¿Cuáles son las formas vivientes más primitivas que existen en el planeta?
A ver, ¿cuál creen ustedes, muchachos? Las formas vivas más primitivas que podemos encontrar. ¿Cuáles serán? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cuáles son los organismos más sencillos que habitan con nosotros el planeta? Las bacterias, perfecto, Ronald, muy bien. Las bacterias se caracterizan porque son organismos unicelulares, no presentan un núcleo. Vamos a hablar un poquito, ¿no?, acerca de esas formas tan primitivas. ¿Estamos de acuerdo? Las bacterias se consideran células procariotas, porque no hay un núcleo verdadero. Hay una diferencia entre células procariotas y células eucariotas, muchachos. Una célula, ustedes lo saben, viene a ser la unidad básica de todo ser viviente. El científico que propone el concepto de célula fue un señor llamado Robert Hooke. Al observar a través de un lente que ampliaba bastante el tamaño de los objetos, llamado microscopio, descubre que en una lámina de corcho había celdas vacías. A cada celda él le da el nombre de célula. Robert Hooke. Después de un tiempo, un señor llamado Robert Brown descubre una célula más pequeñita dentro de una célula original. El señor Brown le da el nombre de núcleo celular. El núcleo de la célula es aquella porción donde se encuentra toda la información hereditaria, muchachos. Le llamamos ADN y ARN a eso. Posteriormente, Rudolf Virchow propone el siguiente aforismo: célula omnicélula. Una célula se origina de otra célula. Años después, el señor Friedrich Miescher propone el concepto de ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son moléculas especiales que se van a encargar de almacenar a los genes, como el ADN y el ARN, de expresarlos. Ojo, muchachos, no se confundan, por favor. El ADN almacena, vamos a ponerlo por aquí, almacena la herencia. El ARN expresa parte de esa herencia. No se confundan. ADN y ARN son los llamados ácidos nucleicos. Benda, por otro lado, descubre las mitocondrias, organelos donde se realiza la respiración celular aerobia para producir el ATP. Finalmente, dos científicos más, Matthias Scheidlen y Theodor Schwann, proponen la llamada teoría celular. Según la teoría celular, muchachos, la célula es la unidad morfológica, fisiológica, genética, productiva de todo ser vivo. ¿Por qué decimos que es la unidad morfológica? Porque absolutamente todo nuestro cuerpo está fabricado con células. Nuestros cabellos son millones de células unidas, muchachos. Los dientes, igualmente, los músculos, las uñas, los huesos, somos un armazón de células. Por eso hablamos de una unidad morfológica. Cada célula
realiza una función definida. Por ejemplo, las neuronas originan descargas eléctricas. A esas descargas eléctricas les llamamos nosotros impulsos nerviosos. Las nefronas recogen desechos de la sangre y la mezclan con agua. Como resultado, se forma la orina. Los músculos se estiran como si fuesen elásticos, muchachos. A eso le llamamos nosotros elasticidad, la función de los miocitos. Decimos que la célula es la unidad de biología porque todas presentan ADN y ARN. Y también decimos que es la unidad reproductiva porque solamente una célula puede originar a otra célula. ¿Estamos? Para eso, recordamos los conceptos mitosis y meiosis. Por mitosis, muchachos, nosotros nos cortamos el cabello un 1 de marzo y para el 1 de abril nuevamente está largo. Nos afeitamos un lunes, para el miércoles nuestra cara otra vez parece hija de fierro. Señorita, si se rompe en una uña no se acaba el universo. La uña vuelve a crecer porque la célula es la unidad reproductiva de todas las formas vivientes. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Desde el punto de vista nutricional, pueden ser, muchachos, de dos clases: autótrofas, heterótrofas. Una célula autótrofa es aquella que produce su alimento. Si para eso necesitan la luz del sol, decimos que son fotosintéticas. Ejemplo, las cianobacterias, las algas y los vegetales superiores. Pero hay algunas otras que hacen esas reacciones a partir de sustancias químicas. Y por ese detallito decimos que son quimiosintéticas. Dentro de los organismos quimiosintéticos se encuentran las bacterias del azufre, las bacterias del nitrógeno, las bacterias del hierro, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Hay organismos que no podemos preparar nuestro alimento, muchachos. Por tal motivo, nuestras células son de naturaleza heterótrofa. Requieren sustancias orgánicas ya formadas. Una nutrición heterótrofa puede ser holozoica o puede ser saprofítica. Hablamos de una nutrición holozoica cuando hay un fenómeno de ingestión. Vamos a ponerlo por aquí, ingestión. Por ejemplo, cuando tú tienes conejos y le acercas una ramita de alfalfa, el conejito agarra y va comiendo la alfalfa. Eso se llama nutrición holozoica, muchachos. Imagina que ahora ese conejito gordito, esponjosito, que parece un peluchito, ¿sí? Mueve el hociquito y la cara cada vez que te ve llegar con su comida. Tú agarras y lo avientas a un estanque lleno de pirañas. Las pirañas se lo van a almorzar. Le van a arrancar la carne pedazo por pedazo. Eso también se llama nutrición holozoica. Ingestión de moléculas orgánicas. Nutrición saprofítica, vamos a ponerlo por aquí también. ¿Qué es lo que implica? La absorción de desechos. ¿Quiénes se
Saprofítica, los hongos y las moscas. Muchachos, ¿ustedes han escuchado hablar del llamado pie de atleta? ¿Saben qué es eso, chicos? El pie de atleta. Ok, Ronald, ¿qué es el pie de atleta, hijo? Con tus propias palabras. Ale, ¿qué es el pie de atleta? ¿Quién lo origina? Para empezar. Chicos, ¿ya lo olvidaron? Hongos que salen en la planta del pie. Muy bien, campeón. Por supuesto, los hongos. De hecho, Ale, ese honguito se encuentra en superficies húmedas. Tú vas, te bañas, no te secas bien los pies y ese hongo de la superficie húmeda está en tu piel. Muchachos, en la piel tenemos una proteína llamada queratina. La queratina actúa como una capa de protección. Los hongos tienen una enzima llamada queratinasa que destruye, perdón. Sí, hay queratina en el pie, también en las uñas de las manos y los pies. La queratinasa destruye la queratina. Como consecuencia, la piel se va deshaciendo, muchachos. Ustedes cuando van a una fuente de soda y piden un jugo, por lo general te lo dan con una cañita, un sorbete. Tú agarras y absorbes el jugo. El hongo hace exactamente lo mismo. A eso le llamamos saprofítico. El hongo literalmente el que se va volviendo una masa pastosa, señores. Con las moscas pasa exactamente lo mismo. La mosquita no tiene muelas, no tiene lengua. La mosquita agarra y literalmente, chicos, vomita sobre el alimento. Esa sustancia sólida la vuelve una sustancia pastosa y ahí recién empieza a absorber. ¿Estamos de acuerdo? A ver, dice, profe, he visto señoras del campo que tienen la planta de los pies quebrados. ¿Qué pasa en ese caso? Pero, muchachos, las personas que son del campo normalmente paran descalzas. Difícilmente pueden tener zapatos o yanques en este caso. La piel se va cuarteando. La queratina va doblando. No es que tengan hongos, sino que simplemente se forma una cubierta protectora. La queratina sigue intacta, muchachos. ¿Qué células son las que presentan una nutrición heterótrofa? Los hongos, ya lo hemos dicho, las bacterias parásitas y todos los animales superiores. Todos, sin necesidad. Si presenta las dos clases de nutrición, decimos que es mixótrofa. Día hace fotosíntesis y en la noche se alimenta de otros compuestos orgánicos. Un organismo mixótrofo por excelencia en ser la Euglena viridis, un alga que en el día hace fotosíntesis y en la noche se alimenta de otros protozoarios. ¿Estamos de acuerdo? A ver, Ivonne, a ver, un ratito. Ya, Ivonne, los hongos, hija, se presentan más en los hombres que en las mujeres. ¿Por qué motivo?
Porque a diferencia de las mujeres, nosotros los varones nos duchamos en 5 minutos y entre ellos ya estamos listos. El inconveniente aparece cuando no nos secamos bien los pies. Las mujeres, y corríjanme si estoy errado, señoritas, demoran más en la... y cuando salen se demoran más todavía. Por esa razón, muchachos, la humedad en sus pies tiende a desaparecer. Si a eso le agregamos que en la época de verano, donde hace más calor, las chicas, ahí sí, hay que reconocerlos, son 100% prácticas, ellas usan sandalias entre los dedos de sus pies. A ver, ¿me escuchan, muchachos? Uy, caramba. A ver, jóvenes, ¿todos o solo? A Sí, ver, profe, muchachos, a escucho ver, entrecortado. o hay mucho entrecortado. Genial, en todo caso, un poquito más. Muy bien, vamos a... ¿Todos me escuchan así, muchachos? Sí, profesor. ¿Todos me están Sí, escuchando? profesor. Sí, Ya. profesor. Ok, ok. Ojalá y esto pueda mejorar pronto. Vamos avanzando un poquito más, muchachos, ¿ya? Voy a hablar un poquito más fuerte en todo caso. Voy a hablar un poquito más fuerte. Entonces, nosotros ya tenemos el concepto de nutrición en las células. Puede ser autótrofa o puede ser también heterótrofa. De acuerdo a la presencia o ausencia de un núcleo, podemos encontrar dos tipos de células, muchachos. Evolutivamente hablando, hay dos tipos de células, procariotas y eucariotas. Una célula procariota es muy primitiva, tan primitiva que ni siquiera tiene un núcleo verdadero. Dentro de las células procariotas se encuentran las bacterias y las cianobacterias. Su ADN está flotando en el citosol, muchachos, como una culebra nadando solita en una piscina. Por el detalle de que no hay un núcleo verdadero, a ambos organismos, bacterias y cianobacterias, se le ha colocado en el reino Monera, el reino que abarca a los organismos más primitivos, más sencillos del planeta. Taxonómicamente hablando, el reino Monera abarca a dos filum, esquizofitas y cianofitas. A las esquizofitas nosotros les llamamos bacterias. A las cianofitas nosotros les llamamos cianobacterias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. A ver, Ángel, de acuerdo a la presencia o ausencia del núcleo, hay células primitivas como las procariotas. ¿Por qué les llamamos procariotas? Porque carecen de un núcleo verdadero. Vamos a verlo por aquí. Procariota sin núcleo. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de estas tenemos a las bacterias, a las cuales les llaman esquizofitas. Y también las cianobacterias, conocidas también como algas, algas verdi-azules. Las esquizofitas y las cianobacterias o cianofitas
se encuentran incluidas en el reino Monera. Reino Monera. Células procariotas. Células que no presentan un núcleo verdadero, muchachos. Hoy día vamos a hablar sobre estas células procariotas. El reino Monera, ojo, el reino Monera abarca a células sin núcleo. Aquí encontramos a las bacterias y las algas verde azules. A las bacterias, muchachos, les llamamos esquizofitas. Esquizofitas para las bacterias y cianofitas para las algas verde azules. ¿Cuáles son las características del reino Monera? En primer lugar, de arranque, no presentan una membrana nuclear. Carecen de esa membrana. Su ADN está flotando en el citoplasma. El ADN es de cadena doble, circular y cerrada. El ADN bacteriano, jóvenes, no presenta histonas. No va a formar una estructura compacta. Como organismos representativos del reino Monera, encontramos a las bacterias. La reproducción bacteriana se da por bipartición. A esa bipartición le llamamos también fisión binaria o clonación natural. Clonación natural. Es una reproducción asexual. Una reproducción asexual. ¿Qué más decimos con respecto a las bacterias? No presentan un citoesqueleto, muchachos. Esas células son muy delicadas, pueden romperse fácilmente, no forman tejidos, son organismos unicelulares. El único organelo que pueden poseer son los llamados ribosomas. ¿Qué es lo que hace el ribosoma bacteriano? Se encarga de la síntesis de proteínas. Se encarga de la síntesis de proteínas. Algunas bacterias pueden presentar cápsula. La cápsula bacteriana las hace más peligrosas, las vuelve más patógenas. Una bacteria con cápsula puede volverse más agresiva, muchachos. Es muchísimo más fácil de poder originar enfermedades. ¿Qué más decimos con respecto a las bacterias? Son cosmopolitas. ¿Qué significa esto? Vamos a ponerlo. Cosmopolitas. Habitan muchos ambientes. Respiramos bacterias. Bebemos bacterias. Comemos bacterias. El concepto de cosmopolita se refiere a que las bacterias pueden encontrarse en cualquier ambiente del planeta, muchachos. En cualquiera. Algunas, como nosotros, respiran oxígeno. Por el motivo decir que son aerobias. Una bacteria aerobia
respira oxígeno. Una bacteria anaerobia no respira oxígeno. ¿Estamos? Y si no respira oxígeno, ¿qué puede respirar? Por ejemplo, metano. Puede respirar CO2. Puede respirar amoníaco. Fundamentalmente, muchachos, gases tóxicos. Donde encontramos bacterias anaerobias en los desagües. Hay algunas bacterias que pueden producir su propio alimento. Son las llamadas autótrofas. A esas bacterias autótrofas les llamamos también quimiosintéticas. Quimiosintéticas. Las bacterias heterótrofas son las más abundantes, muchachos. Si causan daño, decimos que son patógenas. Si están sin molestar a nadie, decimos que son de vida libre. Si esas bacterias se encuentran en el interior de nuestro organismo, decimos que son simbiontes. Por ejemplo, las bacterias que descomponen las heces en los intestinos y que como consecuencia de esa descomposición producen gases, los gases que salen por el recto, llamados también flatulencias. Hay bacterias que son útiles, muchachos. Las usamos en microbiología. Por ejemplo, las bacterias transforman la leche en yogur. De hecho, cuando nosotros consumimos yogur, muchachos, lo que estamos ingiriendo es leche con bacterias. Bacterias buenas. No olvidar. Pero todas, sin excepción, son consideradas descomponedoras. ¿Estamos de acuerdo? El moho es bueno. No necesariamente, hijo. Si el moho está en las piedras de un río, no hay ningún problema. Pero si ese moho está en tu tina, está en el borde de la piscina, está en el sótano de tu casa, no va a ser bueno. El moho aparece cuando hay mucha humedad y la humedad tiende a permitir que se forme una gran cantidad de organismos dañinos, de organismos patógenos. ¿Estamos de acuerdo? Todas las bacterias, muchachos, todas, sin excepción, descomponen la materia orgánica. Por tal motivo, decimos que son descomponedoras. Descomponedoras. Un ejemplo sencillo. Tú no la limpias, la dejas así, como está. De un día para otro, esa herida amanece con una sustancia verdosa, maloliente, espesa. ¿Cómo le llamamos a eso popularmente? A ver, muchachos, esa cosa verde y espesa que sale de las heridas. A ver, ¿me escuchan bien ahora? Pus. ¿Cómo se llama? Pus, perfecto, hija, muy bien, pus. Cuando nosotros vemos una herida pus, literalmente, muchachos, nos estamos descomponiendo, nos estamos motivo, porque estas bacterias se reproducen rápidamente por un concepto llamado bipartición, reproducción asexual.
Las bacterias presentan en su pared celular un compuesto especial llamado mureína, muchachos. Algunas de ellas pueden formar una cubierta protectora. A esa cubierta protectora nosotros le llamamos esporas. Las bacterias, por otro lado, pueden tener diversas formas. Algunas parecen canicas o esas pelotas de jazz con los que jugabas cuando eras niña. Les llamamos cocos. Si los cocos van de dos en dos, se conocen como diplococos. Si los cocos forman cadenas, se les llama estreptococos. Si van de 4 en 4, les llamamos tétradas. Y si forman una suerte de cubos, les llamamos sarcinas. Cuando esos cocos forman racimos, muchachos, se les llama estafilococos. Estafilococos. Así como hay bacterias que parecen balones de fútbol, hay otras que tienen la forma de cápsulas o bastones. Les llamamos bacilos. Los bacilos pueden juntarse de dos en dos, muchachos. Cuando se juntan de dos en dos, les llamamos diplobacilos. Si forman estructuras similares a una hilera de hot dogs, les llamamos estreptobacilos. Y cuando tienen la forma de balones de fútbol americano, se les llama cocobacilos. Hay algunas bacterias que parecen un cabello ondulado. Les llamamos espirilos. Y hay otras que parecen chisitos. Les llamamos mirones. Todas estas bacterias, de una u otra manera, muchachos, pueden ser peligrosas. Pueden causar enfermedades. Hay una bacteria o unas bacterias que tenemos todos en la cavidad oral. Les llamamos, vamos a ponerlo por aquí, a ver, permítanme, Streptococcus mutans. Esos Streptococcus mutans viven felices, pegados en los dientes. Si nosotros nos alimentamos y no nos lavamos los dientes, ese resto de comida les sirve, muchachos, como nutriente a esas bacterias. Se producen ácidos altamente corrosivos que pueden desgastar el esmalte dental, llegar a la dentina y meterse hasta la raíz. Y eso a la larga te origina una infección. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Producida por bacterias. ¿Cuál es? Caries. Caries, muy bien, hija. Caries. Las caries son enfermedades producidas, o bueno, la caries, disculpen, es una enfermedad bacteriana. Por esa razón es que se recomienda bastante lavarnos los dientes después de cada comida. Si a eso tú le agregas enjuague bucal, las bacterias pueden reducirse hasta en un 99%. Lo malo es que como esas bacterias se reproducen de manera asexual, de un día para otro, tu boca otra vez empieza a almacenar bacterias. Tú te lavas los dientes a las 10 de la noche antes de irte a la cama. Ya no comes absolutamente nada. Al siguiente día te levantas y haces
o mejor dicho, te tapas la boca y botas el aire, vas a notar un olor característico, un mal aliento. Y esto, muchachos, es porque de esas bacterias que quedaron en la noche, se formaron millones de bacterias. Exacto, muy bien, Ronald. Aliento de dragón. Eructas en la cara de Godzilla y esta pierde el conocimiento con tu tufo. De eso se encargan, muchachos, las bacterias. Por eso decimos que se reproducen rápidamente. Todas estas bacterias pueden ser muy peligrosas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La reproducción bacteriana recibe el nombre también de fisión binaria o bipartición. Es una reproducción de naturaleza asexual. Asexual, perdonen. Asexual. A esa reproducción asexual le llamamos también clonación. Una bacteria original, una bacteria madre, esta de acá, se caracteriza porque tiene un cromosoma único, circular, que se pega a la membrana plasmática. Esta es la bacteria, esto es el ADN. En algún momento, muchachos, esa bacteria se estira como la plastilina que estirabas cuando estabas en el jardín. Se estira la membrana celular y también se estira la molécula de ADN. Para eso es importante la presencia de orígenes de replicación. El ADN se empieza a sintetizar por uno y otro lado. Se va alargando. ¿Estamos? Luego se va a formar un mesosoma transverso. A ese mesosoma le va a tocar en algún momento cortar a esta bacteria madre en dos bacterias hijas. Pero hasta que eso ocurra, muchachos, hasta que eso ocurra, el ADN ya se duplicó. Como no ha habido una conformación, una combinación, el ADN no se altera. Su cromosoma lineal y monocatenario ha pasado a las células hijas. Esto podría originar, jóvenes, que en un día una bacteria pueda originar hasta 1.000 millones de bacterias. Si las condiciones ambientales son adversas, las bacterias se van a proteger. ¿Estamos de acuerdo? Se van a proteger. A ver, muchachos, ¿me siguen escuchando normal? ¿O sigue entrecortado esto? Sí, se escucha bien, profe. ¿Ya se escucha bien? Sí, se escucha bien. Sí, profe. Ya, excelente, excelente, jóvenes. Muy bien. Entonces, ya sabemos que la reproducción bacteriana puede ser asexual. En algunos casos, muchachos, las bacterias se reproducen por medio de un concepto llamado conjugación o fisión, o reproducción parasexual. Hay bacterias que presentan un segmento de ADN específico. Yo le llamo bacteria F positivo y tiene un pili sexual, como un pene bacteriano, vamos a llamarle así. Hay bacterias que no presentan este ADN. Yo le llamo bacteria F negativa. En algún momento, muchachos, la bacteria F positiva se junta con la bacteria F negativa. Yo le llamo a eso apareamiento bacteriano o apareamiento celular. Igual que nosotros cuando nos reproducimos. Lo que básicamente hacemos es introducir el pene en el conducto vaginal. Como consecuencia,
Al momento de la eyaculación, parte del ADN masculino se combina con el ADN femenino. Aquí pasa algo similar, muchachos, en las bacterias. A eso le llamamos transferencia unidireccional del ADN. Cuando eso ha ocurrido, hay una recombinación genética entre el ADN del donador y el ADN del receptor. En algún momento, lo que era una bacteria F negativo se transforma en una bacteria F positivo. ¿Esto qué implica, muchachos? Que se expresó una nueva porción de ADN en esta célula receptora. ¿Esto qué permite? Que una célula bacteriana pueda volverse resistente, por ejemplo, al ataque de ciertos antibióticos, muchachos. Partiendo de esa premisa, creo que ustedes lo saben, no se recomienda automedicarse. Cuando una persona se automedica y el antibiótico no llega a matar completamente a la bacteria, esta bacteria atontada le pasa toda la información genética a una bacteria sana para que en algún momento esta bacteria sana se vuelva más agresiva, se vuelva más resistente. De eso se encarga, muchachos, la conjugación bacteriana o llamada también reproducción parasexual. ¿Sí? Listo. ¿Qué más podemos decir al respecto? Estas son las partes de una bacteria. Una bacteria, de manera general, muchachos, es como un pececito. Como ustedes ya saben, los pescaditos presentan una cola que le permite movilizarse sin ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿qué es lo que hace el flagelo? Ese flagelo, vamos a ponerlo por aquí, permite la locomoción, le permite nadar a la bacteria. El flagelo, muchachos, redundemos un poco, presenta una una proteína, disculpen, llamada flagelina. El flagelo presenta flagelina. Cuando la bacteria llega a su célula a dañar, se adhiere a ella por acción de los llamados pilis. Los pilis le van a servir de adhesión a la célula huésped. Los pilis presentan una proteína llamada pilina. La bacteria ya llegó a la célula huésped y luego empieza a producir toxinas, muchachos. Esas toxinas se producen a nivel de los ribosomas, cuya función principal va a ser la síntesis de proteínas. Estos ribosomas que van aquí. Parte de esas toxinas, ¿en donde se guardan, muchachos? En la pared celular, en esta estructura que va aquí. La pared celular, su pared celular, ojo, está conformada por un compuesto llamado peptidoglucano o mureína. Peptidoglucano o mureína. Algunos antibióticos, como la penicilina, ¿qué es lo que hacen? Rompen la pared celular, la destruyen, muchachos. Una bacteria sin pared celular es como una persona sin piel. El agua ingresa y rompe fácilmente su membrana plasmática. La bacteria se hincha hasta que finalmente revienta, explota.
Algunas bacterias presentan glucocálix como adherencia a la célula huésped, muchachos. Esto es lo que normalmente podemos observar en una bacteria. Casi lo olvido. Hay una porción de ADN que se salió del cromosoma. Yo le llamo plásmido. El plásmido, hay que ponerlo por aquí también, esto es muy importante. El plásmido, muchachos, brinda resistencia contra los antibióticos. Hace que una bacteria se pueda volver más agresiva que otras. Como nosotros ya sabemos, las bacterias no presentan un núcleo verdadero. Apenas una membrana bien delgadita, una membrana bien finita que recibe el nombre de nucleoide. Entonces, esto es lo que propone, muchachos, las partes de una bacteria. La pregunta que ahora les hago es la siguiente, chicos. Imaginen que ustedes son médicos. Les llega un paciente, hermanita, les llega un paciente y les dice, doctor, ¿sabe qué? Tengo esto y esto. Les da todos los síntomas. ¿Creen ustedes que con solamente lo que les ha dicho podrían dar un diagnóstico certero? No. Un minutito, Alex. No, perfecto. ¿Qué harían? ¿Qué harían? Mandarle ¿Qué a sacar ordenarían? análisis. Perfecto, hija, brillante respuesta. Muy bien, hay que hacer análisis. Los análisis me van a decir qué tipo de bacteria está causando el daño. Bacterias hay muchas. Y esas bacterias, muchachos, van a tener que ser estudiadas. Un médico francés llamado Christian Gram se encargaba de pintar a las bacterias, teñirlas. Para eso usaban colorantes. En honor al doctor Gram aparece lo que en microbiología llamamos tinción de Gram. ¿Para qué sirve la tinción de Gram? Para poder distinguir bacterias por la posición de su pared celular. Alex, la pared celular de las bacterias, dijo, encontramos mureína. Esa mureína puede teñirse de dos colores, de violeta o también de un color rosado. Aquí es muy importante lo siguiente, muchachos. Si la bacteria se tiñe de color violeta por un pigmento llamado azul de metileno o también conocido como violeta de genciana, yo digo que esa bacteria es gram positiva. Las bacterias gram positivas se caracterizan porque tienen su pared celular bastante gruesa. ¿Estamos de acuerdo? En la mureína, ojo, Alex, en esa red de mureína encontramos dos tipos de ácidos, lipoteicoicos y teicoicos. El ácido teicoico es el responsable de originar la enfermedad de esa bacteria. El daño que puede causar esa bacteria, muchachos. Alex, ¿qué ejemplos de bacterias con gram positivo podemos encontrar? Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Bacillus anthracis, Clostridium tetanis, Clostridium perfringens. Eso es una bacteria gram positiva. Se ha teñido de morado por la violeta de genciana.
pero también puede haber otro tipo de bacterias. La Neisseria gonorrhoeae, la Neisseria meningitidis, la E. coli, la Salmonella typhi, el Haemophilus influenzae. Estas bacterias presentan una pared celular bien delgadita. Mira, esta es finita. La que iba acá es muchísimo más gruesa. Una bacteria gram positiva presenta su pared y nada encima de ella. Una bacteria gram negativa presenta una pared delgadita y una cubierta externa. Las bacterias gram negativas presentan su capa de péptidoglucano bien finita, pero luego tienen una membrana externa unidas por lipoproteínas. ¿Estamos de acuerdo? En la membrana externa, muchachos, encontramos lipopolisacáridos. Entre estos lipopolisacáridos, caramba, se encuentra el antígeno. Ese antígeno puede tener un lípido A, y ese lípido A, muchachos, es bastante tóxico. De manera general, el lipopolisacárido, todo esto, forma la endotoxina. De tal manera que ese pequeño detalle hace que una bacteria gram negativa sea totalmente diferente a una bacteria gram positiva. Aquí la pared es gruesa y no hay membrana externa. Aquí la pared es finita y hay una membrana extra. En esa membrana extra, muchachos, están los antígenos que pueden originar las enfermedades. Yo le llamo endotoxinas. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo distingo una gram positiva de una gram negativa, yo sé qué medicamentos voy a utilizar. Ojo, sin ánimo de maletear a los médicos, que son excelentes profesionales. Tú le das al médico tus síntomas. Como por ahí me dijeron, profe, está muy bien, pero hay que hacer análisis, pues. El médico manda a hacer análisis bacterianos. Los microbiólogos hacemos esa chamba. Muy bien, yo tengo gram positivas. Muy bien, yo tengo gram negativas. A la gram positiva, yo puedo combatirla con acitromicina, con cloranfenicol. A la gram negativa, yo puedo meterle, qué sé yo, sulfas, puedo meterle penicilina. Esto es importante por lo siguiente, muchachos. Si yo le doy sulfas y penicilina a una gram positiva, yo no le hago nada. Lo vuelvo más agresivo. Si le doy acitromicina y cloranfenicol a una gram negativa, tampoco le hago nada. Por ende, es fundamental el saber qué tipo de bacterias son los que causan daño. Quien se encarga de esa chamba somos los microbiólogos. Hay un curso que se llama Bacteriología General, que llevábamos en 7º ciclo. Ahora creo que se lleva, no sé si en 6º o en 8º. Listo, ya tenemos la información precisa. Un favor, pues, a nuestros amigos químicos farmacéuticos, que nos pasen los antibióticos para destruir a estas bacterias. El médico, en esencia, tiene todo servido, muchachos. En un hospital, si no hay biólogos o microbiólogos para hacer los análisis, los médicos no pueden hacer nada. En un hospital, si no hay farmacéuticos que puedan dar las armas para combatir bacterias, tampoco se puede hacer nada. En un hospital, si no hay enfermeras para luchar a diario contra las enfermedades de los enfermos, tampoco se puede hacer nada. El hospital es un todo, muchachos. Ahí todos los profesionales de la salud están que se parten la madre las 24 horas del día. Todititos. Desde el vigilante
hasta el director del hospital, y eso incluye a las señoras, a los señores que hacen las limpiezas. Ellos también están en línea de defensa, muchachos. Imaginen, muere una persona con COVID. ¿Ustedes creen que en esa cama reciencita de haber tenido un paciente muerto por COVID, podemos poner otro paciente? ¿Ustedes mandarían ahí a un paciente a esa cama? No, profe. No. ¿Qué habría que hacer con esa ropa? Botarlo. Perfecto, hay que sacarla, hay que desinfectarla. Y de eso se encarga, muchachos, el personal de mantenimiento. Básicamente, chicos, un hospital es un campo minado. Cualquiera puede infectarse con COVID, y ustedes lo saben. ¿Cuántas veces no hemos visto en las noticias? Mueren enfermeras, mueren médicos infectados con el COVID. Porque ellos son los que se sacan la chochoca todos los días. Y te das cuenta cuánta gente irresponsable sale de fiesta, sale a tomar pensando que el virus no existe. Por ese tipo de personas, muchachos, es que estamos como estamos. Por ese tipo de gente, los hospitales colapsan por falta de camas Personas UCI. inconscientes. Hija, Personas inconscientes que no piensan. exacto, tú lo has dicho, Linda. Personas inconscientes. Y después, esa misma gente, cuando no encuentra cama, dice que los médicos son malos, que el gobierno tiene la culpa. No, muchachos, la culpa la tenemos nosotros mismos, no por ignorantes. Un ignorante sabe, o mejor dicho, no sabe lo que le puede hacer mal, pero esa persona sí lo sabe y lo sigue haciendo. Eso ya se llama estupidez. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sin irnos muy lejos de lo que nos compete, ¿para qué sirven los análisis Gram, las tinciones de Gram? Para distinguir a bacterias Gram positivas y bacterias Gram negativas. Alex, ahí reviste fundamental importancia la red de mureína, hijo. La mureína forma parte de la pared celular bacteriana. ¿Qué enfermedades pueden ser originadas por bacterias? Tenemos la úlcera gástrica, tuberculosis, salmonelosis, cólera, botulismo, gangrena, tétanos, difteria, chancro, meningitis, etcétera, etcétera. Aunque no lo crean, muchachos, todas estas bacterias podrían dañarnos. Sin embargo, eso no pasa así nada más porque nosotros tenemos un sistema de defensa, el sistema inmunológico, que se va a encargar de destruir a todas estas bacterias. Si al final eso no funciona, se activa el arma secreta. Nosotros en la base del cerebro tenemos una glándula especial. Esa glándula especial recibe, ¿dónde está? Ya. Recibe el nombre de hipotálamo. Hipotálamo. Noelia, la diferencia entre gram positiva y gram negativa, hija, es la siguiente. Una gram positiva tiene su pared celular gruesa. ¿Y qué es lo que capta? Un colorante llamado azul de metileno. Azul de metileno. Una gram negativa, hija, tiene su pared celular delgada, finita. Aparte, tiene una membrana extra. Es un poco más resistente, es más agresiva. Se tiñe con un pigmento llamado safranina. Partiendo de esa premisa, Noelia,
Las gram positivas son atacadas con una clase de antibióticos. Y las gram negativas con otra clase de antibióticos, hija. Ese es el detalle. Por eso es importante poder distinguirlas, diferenciarlas. Si tú le das un medicamento a una gram negativa para combatir a una gram positiva, no le vas a hacer nada. A tu paciente lo vas a ir matando poco a poco. Por eso es importante, Noelia, no olvidar, hija, ¿ya? La diferencia entre gram positiva y gram negativa es la pared celular. La pared celular de las gram positivas es gruesa, es más resistente. De las gram negativas es finita, es delgadita. Ahora, ¿cómo se llama la glándula que puede elevar la temperatura del cuerpo? Empieza con la letra H. ¿Cómo le llamamos? La hipófisis. Se encuentra por encima de la hipófisis, hija. Hipo está muy bien. ¿Cuáles son las otras palabritas? Se conecta con la hipófisis. ¿Cómo se llama esa glándula? Hipo. Al hipotálamo. Muy bien, hija. El hipotálamo. ¿Qué es lo que hace el hipotálamo? Eleva la temperatura corporal. La temperatura corporal. Cuando eso acontece, muchachos, se desencadena la fiebre. La fiebre es un mecanismo de defensa que tenemos para destruir bacterias. Las demás células pueden decir, oh hipotálamo, no te pases pues, si hacemos fiebre nos vamos a sentir mal. El hipotálamo, ¿qué les dice? No importa, las bacterias la van a pasar peor. Y nosotros no negociamos con terroristas bacterianos. Suban a 39.5, hacemos fiebre y las bacterias se destruyen, muchachos. Es como poner pececitos en agua hirviendo. Por eso es importante, hasta cierto punto, la fiebre, como un mecanismo de defensa. Ahora bien, tenemos micoplasmas. Los micoplasmas son bacterias, son procariotas, disculpen, que no tienen una pared celular. Estos micoplasmas son más pequeñitos que las bacterias, muchachos. 0,001 milímetros de longitud. Como no tienen pared celular, son muy delicadas, son muy fáciles de destruirse. ¿Estamos de acuerdo? Por tal motivo, deben ser parásitos obligados. Se meten en la célula y causan daños. Son anaerobios facultativos. Los micoplasmas abundan en los desagües y abundan también, muchachos, en los basurales. Ecología de Pre-Guaguaguasi. ¿Qué insecto por excelencia encontramos en los basurales? Insecto que es feliz entre la basura. La cucaracha. Las cucarachas. Y aparte de cucarachas, las moscas. Muy bien, Ronald. Muchachos, por ese detallito, las moscas y las cucarachas son insectos que pueden portar una gran de micoplasmas. Y estos micoplasmas, como la clamidia y la rickettsia, sí pueden causar enfermedad. Es por eso. ¿Estamos de acuerdo? Finalmente, casi para terminar, disculpen, tenemos las arqueobacterias. Esas arqueobacterias son bacterias primitivas, arcaicas, pasadas de moda.
normalmente pueden encontrarse parasitando, o mejor dicho, habitando ambientes hostiles, como el mar muerto. Les llamamos bacterias halófitas. Viven en lugares donde la concentración de sal es bastante enorme, es bastante inmensa, muchachos. Las bacterias termoacidófilas viven en ambientes donde la temperatura es muy elevada, como por ejemplo la lava volcánica o las aguas termales, lo que tienen ustedes en los famosos baños del Inca. Y el pH también es muy ácido. Las arqueobacterias morfológicamente son parecidas a las eubacterias, las que acabamos de ver, pero bioquímicamente, fisiológica y genéticamente están adaptadas a ambientes incompatibles con la vida. ¿Estamos de acuerdo? Estas arqueobacterias, muchachos, presentan lípidos de membrana diferentes en sus primas hermanas, como las bacterias que acabamos de ver y los eucariotas. Estas arqueobacterias aparecieron muchísimo antes que las bacterias actuales. Tanto así, muchachos, que podían producir un gas altamente volátil, inflamable, llamado metano. El metano, muchachos, abunda en los desagües. Prender un fósforo en los desagües podría originar una explosión bastante grande. ¿Quién origina ese gas? Las llamadas arqueobacterias. Finalmente, tenemos las cianobacterias. A las cianobacterias les llamamos también algas procariotas o algas verde-azules. Estas cianobacterias fueron las antecesoras de las algas propiamente dichas, muchachos. Esas algas utilizan la luz del sol, presentan pigmentos que le permiten la fotosíntesis, como por ejemplo la ficocianina, la ficoeritrina. Su reproducción va a ser netamente asexual. Como consecuencia de esta fotosíntesis, liberan oxígeno al medio ambiente, fundamentalmente en los océanos. Por fotosíntesis, producen una sustancia llamada almidón cianofíseo, y eso se usa como alimento en algunos pueblos de la sierra. Estas cianobacterias, estas algas verde-azules, pueden fijar nitrógeno atmosférico en unas estructuras especiales que... Esto es lo que va aquí. Imagina que te regalan una perla engarzada en un collar. La perlita sería el heterocisto. Ahí es donde normalmente se fija el nitrógeno. ¿Qué ejemplos de cianobacterias tenemos? Anabaena, oscilatoria, nostoc, espirulina, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces ya más o menos tenemos una idea definida de lo que es el reino Monera. El reino Monera, muchachos, no se olviden, tiene como características, son procariotas, su nutrición puede ser absorbente o fotosintética, son unicelulares, su pared celular presenta mureína. Todas son características en la pregunta número 1. Para la pregunta número 2, me dicen, el Perú, un país sudamericano con mayor porcentaje de tuberculosis. Esta enfermedad la origina una bacteria del género Mycobacterium. Mycobacterium. Seres vivos unicelulares o coloniales.
que liberan oxígeno durante su fotosíntesis, las llamadas cianofitas o algas verde-azules En la pregunta número 4 tenemos, se crea el reino Monera para ubicar organismos unicelulares de organización simple y que principalmente se caracterizan por carecer de membrana nuclear y presentar un nucleoide. Alternativa C. En la pregunta número 5 tenemos los procariotas o moneras están representados por dos grandes grupos. ¿Cuáles son esos grandes grupos, muchachos? Los esquizofitas y los cianofitas. Alternativa E. Se les llama esquizofitas a las bacterias porque se reproducen asexualmente por bipartición. En la pregunta número 7, procariotas que carecen de pared celular. Aquí la respuesta correcta, micoplasmas. Micoplasmas. Para la pregunta número 8, organismos constituidos por células procariotas, excepto arqueobacterias, es verdad, eubacterias, es verdad, cianobacterias, es verdad, micoplasmas, por supuesto. La respuesta que se debe marcar es la alternativa E, dermatofitos. Dermatofitos, los hongos. En la pregunta 9 tenemos bacterias anaerobias que producen metano y habitan en el intestino de animales y en los desagües, las llamadas arqueobacterias. Arqueobacterias. La pregunta número 10. Las bacterias y las cianofitas tienen las siguientes características en común. Son microscópicas, muy bien, no presentan carioteca y constituyen el grupo menos evolucionado de organismos. La respuesta correcta es la alternativa D, muchachos. 2, 4 y 5. Y la última, la pregunta número 11, me dice, la importancia ecológica de las bacterias radica en su actividad de ser desintegradores y las cianofitas son consideradas productores. La respuesta correcta es la alternativa C. Muy bien. Se acabó lo que es, muchachos, el reino Monera. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Hablen, chicos, o estamos conformes con lo que se ha trabajado esta tarde. Muchachos. Todo bien, perfecto. profesor. Listo, muy bien. Conforme, Chicos, profe. listo, excelente, muchachos. Me da gusto si haya entendido esto. Una pregunta. ¿Con ustedes hemos trabajado ya virus? Todavía. Todavía, No, profe. ¿les Todavía. parece si hacemos virus la próxima semana? Claro, profesor. Perfecto, listo, chicos. La próxima semana, entonces, hablamos sobre virus. Es una clase muy interesante, muy importante. Estoy seguro que les va a resultar tan o más interesante que lo que hemos hecho hoy día para el reino Monera, para las bacterias. Muchachos, un gusto con ustedes. Cuídense bastante. Estudien, por favor. No estén